Este es un buen sitio para explicar la política de vivienda de la Junta de Castilla y León. Estamos en la Plaza de los Vadillos y detrás nuestro, como pueden ver, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que lleva a este barrio esperando pues, desde hace 20 años que la Junta haga lo que dijo en su día que iba a hacer, que es convertirlo en vivienda. ¿Por qué la Junta no tiene prisa en hacer este tipo de actuaciones? ¿Por qué llevamos 20 años esperando los vecinos de Vadillos y de toda esta zona? Pues el cartel lo dice claramente, porque es para el barrio. Si fuera para ellos, se darían mucha prisa. Hace 20 años, cuando empezaron las reivindicaciones vecinales, lo que estaba haciendo el Partido Popular era un pelotazo en Villa de Prado. Hoy hemos conocido que se están desclasificando, con permiso de la Junta de Castilla y León, con firma de la candidata, la número 1 de la Junta de Castilla y León por la provincia de Valladolid, se están desclasificando las viviendas de protección oficial a las que muchos de los allegados del Partido Popular pudieron acceder en unas condiciones muy favorables hace precisamente 20 años. Ahí sí que se dieron prisa. Se están dando unos pelotazos de más de 100.000 euros. Recordemos, se pone suelo público a disposición, se construyen viviendas que adquieren más baratas y pasados unos años las desclasifican y cobran una plusvalía inmensa. Y lo que era patrimonio público, por arte de magia, ha pasado a ser patrimonio privado. No es el caso de esto ya digo, no corre tanta prisa. Hace casi año y medio que anunció la Junta que iba a demoler este viejo cuartel y seguimos esperando. No se han dado prisa ni siquiera para las elecciones. Como les decía, en Valladolid tenemos memoria y nos acordamos muy bien de esta política A y política B de urbanismo y de vivienda del Partido Popular. Quiero recordarles el caso Áticos, por el cual acabó condenado el exalcalde de Valladolid, y el plan de manipulación del Plan General de Ordenación Urbana, que para sorpresa de nadie a quien favorecía era a los promotores urbanísticos. Eso, más Villa Gaviota, en fin, ya digo, tenemos memoria, podemos dar testimonio en Valladolid y de cómo una necesidad social, más de 5.000 personas en esta ciudad que están registrados como demandantes oficialmente de una vivienda pública, siguen esperando porque cuando hacen los deberes, como hemos visto en Puente Colgante, al final la adjudicación deja fuera a la inmensa mayoría de estas personas que son las que verdaderamente necesitan una vivienda. Y los adjudicatarios pues suelen ser personas que se arriman al Partido Popular. En definitiva, el mensaje del PP en materia de vivienda es: arrímate a nosotros, vótanos, apóyanos, acércate al Partido Popular, que se te recompensará de alguna manera. Y si no, pues vas a tener que esperar. Por cierto, se han puesto las pilas cuando han llegado los fondos europeos. Es decir, después de 40 años gobernando, no tienen parque público de vivienda. El único parque público de vivienda que tenemos en la ciudad de Valladolid es el que el gobierno de Partido Socialista y Toma la Palabra en 2015 nos pusimos a construir. Cogimos 13 viviendas, dejamos 500. La Junta no tiene parque público de vivienda en esta ciudad. Todo el trabajo lo hemos tenido que hacer nosotros. Lo único que pedimos a los ciudadanos es que reflexionen, que tengan un poco de memoria y que se den cuenta de que el modelo de vivienda pública que necesita Castilla y León es el que aplicamos nosotros durante los 8 años que estuvimos gobernando en el Ayuntamiento de Valladolid. El problema de vivienda es un grave problema, no solo en Valladolid, es un grave problema en toda Castilla y León, y esto nos viene dado por 39 años de gobierno del PP al frente de Castilla y León, con unas políticas de vivienda totalmente nefastas. A las pruebas nos remitimos que siempre que han hecho vivienda las están haciendo para los suyos. Como decía Pedro, las 63 viviendas que se han construido en Puente Colgante se hicieron con fondos europeos, se adjudicaron en el 2025 y el expediente estaba iniciado desde el 2012. Si no es por la llegada de los fondos europeos, no hubiesen podido hacer esas viviendas, y en las bases de la convocatoria de acceso pusieron que los inquilinos, los posibles inquilinos de esas viviendas, tuvieran unos ingresos mínimos de 3 veces el IPREN. Estamos hablando de 25.200 euros al año, cuando más del 80% de los inscritos en el registro público de demandantes tienen ingresos que no superan 19.000 euros, 15.900 euros. Con lo cual estamos viendo que, bueno, está claro para quién están gobernando, para quién están haciendo la política de vivienda, que siempre es la propiedad frente al alquiler, el ocultismo frente a la transparencia, siempre están haciendo que sus políticas sean
para los de siempre, para ellos. Frente a esto, el Partido Socialista presenta un programa electoral realista, un programa electoral que se basa en más vivienda, en más regulación y en más ayudas, más vivienda, construyendo un parque público de vivienda asequible, suficiente y permanente para todos nuestros solicitantes, que verdaderamente esté destinado a esos ingresos que nos están demostrando que existen en la sociedad de Castilla y León, no solamente para unos pocos. Incluiremos en ese parque público unas 5.000 viviendas que se prevé que se construirán en los próximos 4 años. Además, incluiremos viviendas vacías que las quieran poner los propietarios a disposición de la gestión de la administración, con el compromiso de que se cobre el alquiler. Igualmente podremos incluir dentro de ese parque, como puede ser esta situación, rehabilitación de viviendas propiedad de la Junta o de solares propiedad de la Junta, y además la adquisición de viviendas mediante el derecho de tanteo y retracto. Más regulación, pues simplemente cumpliendo la Ley 9/2010 del derecho a la vivienda de la Junta de Castilla y León, que desde que se aprobó en el 2010, la Junta lleva 16 años incumpliéndola. No sabemos si es que no ha tenido tiempo todavía de desarrollar el artículo 9, que dice que necesitamos un plan regional de vivienda y suelo que sea el instrumento racionalizador de las políticas de vivienda. Pues bien, no lo han podido hacer. Nosotros pretendemos, mediante un consorcio autonómico de vivienda y suelo, que esté formado por ayuntamientos y diputaciones que son los principales tenedores de suelo y los principales conocedores de las necesidades habitacionales de sus ciudadanos y ciudadanas, poder poner solución al problema de la vivienda. Y en cuanto a más ayuda, yo creo que es muy importante saber que nosotros proponemos reconocer el derecho al hogar, mediante lo que es el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la vivienda. Asimismo, nos acogeríamos, por supuesto, a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y declararíamos zonas de mercado tensionado conforme a la Ley 12/2023. Yo creo que en nosotros lo que tenemos es algo que es muy lógico y muy normal. Vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para hacer que la vivienda sea la infraestructura social del derecho al hogar. Yo creo que si tenemos el derecho a la educación y la infraestructura son los colegios, si tenemos el derecho a la sanidad y la infraestructura son los hospitales, tenemos el derecho al hogar y la infraestructura es la vivienda. Porque sin vivienda no tenemos proyecto de vida, no tenemos igualdad y sobre todo no tenemos futuro en Castilla y León. La pregunta es, ¿hay un problema real de acceso a la vivienda en Valladolid, en Castilla y León? La respuesta es sí. ¿Hay vivienda pública en Valladolid y en Castilla y León por parte de la Junta de Castilla y León? La respuesta es no. Cuando en una ciudad como Valladolid hay más de 5.000 demandantes de vivienda pública y por parte de la Junta de Castilla y León solo se construyen 67 viviendas, tenemos un problema real de vivienda. Claro, la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿para el Partido Popular hay un problema de acceso a la vivienda? Y la respuesta es no, porque ellos no tienen problema porque siempre son los que acceden a las viviendas públicas. Desde la Junta de Castilla y León, la ahora candidata del Partido Popular y hasta hace muy poquito directora general de vivienda, ella ha dicho que en Castilla y León no hay un problema de vivienda y se vanagloria de un programa que se llama el programa Tuya. Hombre, teniendo en cuenta lo que estamos conociendo y lo que ha pasado en Castilla y León y en Valladolid hasta hace poco, en vez del programa Tuya debería llamarse el programa Nuestra, porque por lo que sea, siempre cargos públicos del Partido Popular, familiares, acceden a la vivienda pública protegida. Pero no solo acceden a la vivienda pública protegida tienen esa particularidad y tienen ese privilegio que no tienen el resto de los ciudadanos que verdaderamente necesitan una vivienda, sino que además, pasado el tiempo, también tienen el privilegio de que se descalifiquen esas viviendas de protección oficial para que puedan hacer lo que más les gusta con la vivienda, que no es que se pueda acceder por todo el mundo a la vivienda, sino que es especular. Lo decía muy bien mi compañero Pedro Herrero, hemos conocido que se están descalificando las viviendas de lo que conocemos como Villa Gaviota, nombre que se dio porque accedió todo el mundo menos quien tenía que acceder, el resto, todos los militantes, cargos públicos y familiares del Partido Popular accedieron a esas viviendas, a viviendas de protección oficial que se dieron a dedo a familiares del Partido Popular, y ahora conocemos también que la directora general de vivienda lo último que dejó firmado fue la descalificación de esas viviendas. ¿Para qué? Para que sus amigos y compañeros pudieran hacer negocio con la vivienda. Que el Partido Popular
haya puesto de candidata por Valladolid a la que hasta ahora era la directora general de vivienda, con el currículum que tiene y con lo que está haciendo, que es especular con la vivienda, ya nos está dejando muy claro el mensaje de lo que el Partido Popular quiere hacer con la vivienda cuando llegue a la Junta de Castilla y León, que no es otra cosa que lo que ha hecho durante estos 39 años, especular con la vivienda y que la vivienda pública no sea accesible a los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid. ¿Qué propone el Partido Socialista y cuál es nuestro compromiso? El de Carlos Martínez, y hablo con Valladolid, pues crear vivienda pública metropolitana. Lo decía mi compañera Ana Casado, nosotros vamos a construir un parque público de viviendas dotados con al menos 5.000 viviendas y la mitad de ellas serán para la gente joven de Castilla y León, para que puedan acceder a una vivienda y puedan quedarse en esta tierra y aquí hacer su proyecto de vida. Frente al modelo de la especulación de la vivienda del Partido Popular y de la candidata número 1 por Valladolid, hasta hace poco directora general, el modelo del Partido Socialista, que es la vivienda es un derecho y hay que crear las oportunidades para que todos puedan acceder a ella independientemente de su situación económica. Y eso es el compromiso que vamos a tener con esta ciudad y con Castilla y León. Bueno, hombre, yo creo que una directora general de vivienda lo que primero que tiene que hacer es conocer su propia ley. Se remiten a una ley anterior a la actual ley del 2010, que la ley del 2010 que fue modificada por un decreto en el año 2013 y que en el artículo 64 bis queda, en el apartado 1C queda específicamente claro que tiene que hacerse un sorteo para acceder a ese tipo de viviendas, ya sea de promoción pública o privada. No saberse su ley, pues hombre, denota dos ejemplos. Uno, o que tiene un desconocimiento como directora general de vivienda o que a sabiendas está incumpliéndola, pero es que ahora con esta descalificación de las viviendas de protección oficial se han tenido que remitir a una ley de esa época que a ellos tanto les gustaba, han tenido que remitirse a una ley de la dictadura franquista para poder descalificar esas viviendas y es que nos están dando muchas señales de lo que son y de lo que van a hacer.